Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según los usos horarios. Mucha gente conectada mirando este último servicio. Les contaba recién que tenemos overflow, o sea, mucha gente de pie, mucha gente que quedó fuera esperando el próximo servicio, pero ya te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. Así que si estamos listos aquí o en casa, primero es un placer, porque después nos vamos a despedir rápido, que ustedes hayan estado del otro lado, que hayan sembrado, que hayan creído en River como un canal de bendición. Muchos nos dicen que somos acaso una de las pocas, no la única, pero una de las pocas congregaciones que se muestra dónde va el dinero, y eso le da confiabilidad, le da una transparencia diáfana muy especial a todos aquellos que siembran, que dan, y yo sé que lo hacen de distintas partes del mundo. Gracias, porque las ofrendas siguen llegando de todas partes del planeta, y nuestro compromiso es siempre que lo que entra sale. No estamos ni construyendo templos. Yo sé que hay gente que me ha escrito que necesita dinero para ladrillo, para construir templo, para poner un techo. No hacemos eso, no porque esté mal, simplemente no lo hacemos porque nuestro objetivo es darle a los que menos tienen, a los que tienen hambre. El hambre no espera, lo decíamos en la pandemia, y yo quiero agradecer a todos los que siembran, a los que dan. Siempre les agradezco acá localmente, pero ahora a los que están en casa, desde cualquier parte del mundo, gracias siempre por confiar, por sembrar, y nosotros desde aquí siempre transmitiendo lo que creo Dios me dijo que te ponga en el corazón. Gracias. Desde aquí un caluroso aplauso a todos los que nos acompañaron todo el año. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Bueno, sabiendo que es el último mensaje, insisto, del 2025, me gustaría que juntos hoy hagamos una suerte de desprolijo balance, a una especie de inventario, un recuento aleatorio, si se quiere, de lo vivido. Y cuando a esta altura del año revisamos nuestra arqueología personal, espiritual, emocional, nos vamos a dar cuenta que quizá vivimos sucesos aparentemente insignificantes, inocuos, que se nos pasaron por alto, pero que necesita dinero para ladrillo, para construir templo, para poner un techo. No hacemos eso, no porque esté mal, simplemente no lo hacemos porque nuestro objetivo es darle a los que menos tienen, a los que tienen hambre. El hambre no espera, lo decíamos en la pandemia, y yo quiero agradecer a todos los que siembran, a los que dan. Siempre les agradezco acá localmente, pero ahora a los que están en casa, desde cualquier parte del mundo, gracias siempre por confiar, por sembrar, y nosotros desde aquí siempre transmitiendo lo que creo Dios me dijo que te ponga en el corazón. Gracias. Desde aquí un caluroso aplauso a todos los que nos acompañaron todo el año. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Bueno, sabiendo que es el último mensaje, insisto, del 2025, me gustaría que juntos hoy hagamos una suerte de desprolijo balance, a una especie de inventario, un recuento aleatorio, si se quiere, de lo vivido. Y cuando a esta altura del año revisamos nuestra arqueología personal, espiritual, emocional, nos vamos a dar cuenta que quizá vivimos sucesos aparentemente insignificantes, inocuos, que se nos pasaron por alto, pero que de algún modo, cuando hoy trazamos una línea de punto hacia atrás, eso fue lo que precisamente nos trajo hasta aquí. Hemos hablado durante todo el año acerca de los procesos de Dios. Todas las experiencias del pasado son un entrenamiento para alguna oportunidad, para algún desafío en el futuro. Lo que para otros capaz que puede parecer, no sé, insignificante, yo estoy seguro que puede cambiar por completo la trayectoria de nuestra vida y producir profundos cambios en nuestros paradigmas, en nuestro sistema de creencias. Yo digo siempre que si Dios pudo convertir la muerte de Jesús en nuestra salvación, puede hacer cualquier cosa con lo que estamos atravesando, puede convertirlo en bendición. Cuando aquella, a lo mejor, persona que creíste amar, esa pareja que quisiste formar, a lo mejor durante este año no funcionó, tal vez quisiste que todo fuera distinto y dices, ese fue mi trago amargo del año que se está yendo. Pero luego capaz que te enamoras de verdad o ya te enamoraste de verdad y dices, bueno, menos mal de la que me libré, esa es la gracia de Dios, ¿no? Cuando no te aceptaron en la universidad, tal vez en ese entonces no te pareció justo y hubieras querido que las cosas fueran diferentes, pero ahora que estás haciendo lo que te gusta y miras hacia atrás, trazas las líneas de puntos y ves la gracia de Dios. O cuando en el peor de los casos te diagnosticaron cáncer y pasaste por quimioterapia
casi seguramente deseaste que todo fuera distinto. Nadie quiere atravesar ese mal trago, pero viste a Jesús durante ese tiempo como nunca antes, oraste como jamás pensaste que tenías la capacidad de hacerlo, y hoy miras hacia atrás y dices, vi la gracia, veo la gracia de Dios. A veces miramos hacia atrás y nos damos cuenta que estuvimos quejándonos por una bendición, por un proceso de Dios. La gracia de Dios estaba actuando en nuestras vidas, pero estábamos demasiado ocupados quejándonos como para estar agradecidos por eso, ¿no? Yo una vez te conté que todo lo que vemos, que todo lo que oímos, que todo lo que olfateamos, queda grabado en nuestro disco rígido interno de nuestro cerebro. Cuando escuchamos una canción o vemos una película, queda trazada en nuestra corteza cerebral una línea llamada engrama. Hablamos de eso en varios mensajes durante el año. Y cada repetición va siendo un surco y ese engrama se va haciendo más profundo hasta que finalmente esa canción o esa imagen queda grabada en la superficie de nuestra corteza cerebral. De hecho, hay 3 niveles de memoria. La memoria sensorial, que es tan fugaz como aprenderse un número de teléfono o una dirección. Después está la memoria a corto plazo, que es una memoria que tiene una vida un tanto más larga. Podemos recordar, qué sé yo, lo que llevábamos puesto ayer, qué almorzamos antes de ayer, pero esos detalles después se terminan desvaneciendo porque el cerebro sabe que hay que descartarlos porque no suman en importancia, ocuparían lugar, gigas, pero no sumarían. Pero hay solo un pequeño número de experiencias que llegan hasta nuestra memoria a largo plazo. Sencillamente así fue como Dios nos cableó, como Dios nos estructuró. El 99% de nuestras experiencias del pasado son olvidadas con rapidez, no tenemos un cerebro para almacenar todo. Pero aparte son olvidadas porque no las hemos sentido emocionalmente. Solo el 1% llega a nuestra memoria consciente, el 1% de todo lo que vivimos. Y menos de ese 1% es realmente inolvidable. De allí la frase cuasi romántica o cursi, alguien puede olvidarse de lo que le dijeron, pero nunca de cómo lo hicieron sentir, ¿no? Porque esos momentos son los que nos definen, cómo nos sentimos. O sea, la duración del recuerdo y la profundidad de cómo va a quedar grabado el engrama dependen de la fuerza de emoción relacionada con ese acontecimiento. ¿Cómo nos sentimos? ¿Para bien o para mal? Es decir, que mientras más fuerte sea la emoción, más fuerte y duradero va a ser el recuerdo. Vamos por ahí diciendo, yo me acuerdo de toda mi infancia. Mentira, nos acordamos de pequeñas cositas. A veces son, de hecho, recuerdos de los recuerdos, que es como nos hicieron sentir. Si nos sentimos huérfanos, solitos o muy amados. Esos son los sucesos que quedan grabados en la memoria a largo plazo. Casi todos nuestros recuerdos a largo plazo están asociados con emociones intensas, tanto positivas como negativas. Por eso, digo siempre, es muy sanador el manejo, la mayordomía de nuestros recuerdos, especialmente cuando se trata de ser agradecidos. Si hoy no podemos hacer un inventario de los recuerdos, no vamos a estar agradecidos por el año que se está yendo. Antoine de Saint-Exupéry decía en su Principito, o escribió en su Principito, todas las personas mayores fueron al principio niños, pero muy pocas las recuerdan su infancia con objetividad. Entonces, cuando vamos envejeciendo, bueno, ustedes antes que yo, obviamente, nuestros recuerdos ya no son tan objetivos. ¿Qué digo? Son demasiado subjetivos los recuerdos. A medida que vamos creciendo, los recuerdos ya no son lo que creíamos que eran. Entonces tenemos la tendencia de añadirle a nuestro pasado algo de romanticismo o un dramatismo catastrófico. Yo digo siempre que mi abuelo me contaba unas historias que yo llegué a creer que era el nieto de Rambo. Y decía cuando estuve en la guerra y las granadas enemigas explotaban y la vieja le decía, viejo, si ni siquiera fuiste al servicio militar. Entonces, todos distorsionamos nuestros recuerdos. ¿A base de qué? De minimizar algunos, mientras que ampliamos o exageramos otros. Pero, insisto, nuestra manera de manejar nuestros recuerdos va a determinar nuestro agradecimiento y nuestra manera de ver el futuro. ¿Cómo vamos a enfrentar en este caso el 2026, que está ahora, a horas de comenzar? A principios de los años 70 se hizo muy popular el tema en mi país del brasileño Roberto Carlos, llamado La Montaña,
Él cantaba en portuñol, que es una mezcla de español y portugués, y decía, voy a seguir. Si alguno se acuerda, ya está en edad de una buena colonoscopía, ¿no? Decía, una luz en lo alto voy a oír, una voz que me llama voy a subir la montaña y estar más cerca de Dios y poder orar. Y recuerdo que mi mamá, que en aquel entonces, en los 70, por ahí 72, 73, todavía se consideraba católica, apostólica, romántica, nos decía a mi hermano y a mí una frase que estaba mezclada con algo de misticismo y metáfora. Decía, mis hijos, no se olviden de subir a la montaña y ser agradecidos. Siempre decía lo mismo, no se olviden de subir a la montaña y ser agradecidos. No entendíamos mucho la metáfora, no sabíamos de qué montaña, no lográbamos entender a qué se refería mamá, pero sí teníamos claro que la falta de agradecimiento no iba a ser una opción en nuestra familia. Había que agradecer porque no comíamos salteado, había que agradecer porque había caldo, había que agradecer porque teníamos techo. Nadie se le ocurría decir, pero el techo es prestado, rentado, alquilado, propio. Teníamos techo. Había que agradecer por poder ir al baño, no estaba la posibilidad. ¿Y por qué no tenemos dos baños? Había uno y había que hacer fila. Había que abrir la ducha y cerrar los demás grifos porque te congelabas. Era todo un sistema operativo que nosotros conocíamos, pero no nos podíamos quejar. Porque ella decía, no olviden de subir la montaña y ser agradecidos. Entonces, hablando de agradecimientos, yo quiero que nos imaginemos que acabamos todos de cruzar el Mar Rojo. Y estamos de espaldas a Egipto, el lugar donde sufrimos opresión, esclavitud durante años. Por primera vez somos libres. Obviamente estamos agotados, cansados de la persecución, porque acabamos de tolerar una esclavitud de años, pero nuestro corazón está lleno de adrenalina y acelerado gracias a los milagros impresionantes que acabamos de presenciar. Fuimos testigos de las 10 plagas, cómo Dios puso de rodillas al faraón, pero ahora al fin, en resumen, estamos libres. Dios lo hizo. Y en ese entonces, desde algún lugar de nuestra izquierda, escuchamos como un débil arrullo surgir entre la multitud, que al principio parece una cantinela judía, una melodía. Es Miriam, la hermana de Moisés, que comienza a tararear el himno. Quién sabe qué música le habrán puesto, pero supongamos que le haya puesto algo como cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Entonces de a poquito se va sumando un estruendo de un volcán de emociones que está a punto de hacer erupción porque todos quieren agradecer. Y se convierten en doxologías espontáneas por todo el campamento. De pronto Moisés, su hermano, le añade letra y melodía a la canción de Miriam. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Por ahí era medio tenor, echó a la mar. La compuerta de la emoción se rompe, entonces estalla un cántico generalizado y fue como el sonido de pronto de un estadio haciéndole porras, decimos en mi país, hinchada a su equipo. Alguien completó la canción y todo empieza. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La, 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 la. Y empieza todo Israel a cantar. La celebración gloriosa de Éxodo 15 es la primera canción oficial de agradecimiento que se registra en las Escrituras. Y cuando vemos Éxodo 15 dice arriba, canción original de Moisés y Miriam. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado a la mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza, es mi cántico y ha sido mi salvación. Y luego dice, echó a la mar los carros de Faraón y todo su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. La canción sí existió, mucho antes de que la conociéramos contemporáneamente. Y todos ellos cantaron, danzaron, aplaudieron, tocaron sus panderetas hasta quedar extenuados, locamente extenuados. El rugir de las multitud de voces hacía un eco en todo el desierto a través de las nubes hasta llegar al cielo. Pero Dios sabía que a pesar de esa alabanza eufórica, iban a olvidarlo todo en cuestión de ¿qué? De días, ni siquiera de meses.
¿Por qué? Porque así somos gente. Así que después que los israelitas cruzaron el Jordán, Dios le dice, vamos a hacer otra cosa. Quiero que no solo me alaben cuando están felices, quiero que levanten un monumento conmemorativo, porque sabía que su pueblo necesitaba ayuda para recordar. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había designado de los hijos de Israel, de cada tribu, y les dijo en Josué 4:5, cada uno cargue en su hombro una piedra, 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. Y en el futuro, cuando a sus hijos les digan, ¿y por qué está esta piedra aquí? ¿Qué hace esta montaña acá? Ustedes les van a decir, el día que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Y para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella hazaña. Porque Dios sabía que si Josué no hacía esto, podía pasar lo que pasó en la generación de Moisés, que se olvidaron. En cambio, cuando la gente pasara por esas piedras en el antiguo Israel y Palestina, preguntaría, ¿qué significa esta montaña de piedras? Y al rememorar la historia, surgiría el agradecimiento. Mi mamá, aunque muy limitada académicamente, porque apenas tenía la escuela primaria completa, recuerdo que solía cantar a dúo, ella se sentía parte de los Pimpinela o parte de un gran dúo. Cantaba junto a Roberto Carlos, voy a pedir que las estrellas no paren de brillar. Mi mamá lo hacía con su voz. Que los niños no dejen de sonreír. Y Roberto Carlos contestaba, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Y mi mamá decía, mijos, no se olviden de subir a la montaña y ser agradecidos. Repetía. El apóstol Pedro llevó este concepto más allá. Por eso escribió en el capítulo 2, versículo 4 de su carta, dice, al acercarse a Dios, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo van a llegar a ser, dice Pedro, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales de Dios, que Él va a aceptar por medio de Jesucristo. Entonces, somos piedras vivas, decía Pedro, con una historia que contar. Somos piedras, la gente nos mira a nosotros, ya no hay monumentos conmemorativos. Y cuando la gente nos ve que hemos sido redimidos, cómo Dios nos bendijo durante este año, nos ve agradecidos, que no necesitamos emborracharnos, empaparnos de alcohol para que tenga sentido el 31 de diciembre. Entonces nuestra manera de vivir debería despertar curiosidad en los seres queridos que no tienen a Cristo, en los vecinos, de manera que nos pregunten, ¿por qué siempre se te ve tan feliz? ¿O estás empastillado, o tenés un problemita mental? ¿O tiene que ver con la iglesia donde vas, no? ¿Cuál es tu secreto? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que la gente notó el amor, la gracia, el agradecimiento que emana de nosotros, que orgánicamente tuvieron que preguntarnos, ¿y por qué eres así? Yo lo dije mucho durante la pandemia, ¿cómo nos habrán visto los que no tienen a Cristo en el corazón? Nos habrán visto serenos, claro, tomando las precauciones lógicas del caso, pero nos habrán visto realmente sin miedo. Porque si nos vieron temerosos como ellos, no habrá servido de nada el haber predicado de Cristo tanto tiempo, si al final el miedo nos venció y fue más que el que está sentado en el trono. Entonces, ¿qué nos hace diferente? ¿Qué nos distingue del resto? Deberíamos vivir de manera tal que nuestro modo de vida demande una explicación. Que los vecinos digan, esa gente o está loquita o algo tiene con la religión o con lo que profesa, porque siempre se lo ve bien, siempre se lo ve felices. Y no es que se lo ve felices porque todo le va bien, se lo ve felices aunque las cosas le van mal. Aunque viven en la misma ingratitud que el resto, aunque viven en la misma tierra que nosotros, aunque viven en el mismo planeta, aunque sufren el mismo presidente, sea en el país que vivan, están felices. Por eso decía al inicio del mensaje, a esta altura del año necesitamos hacer un inventario de nuestra memoria. Yo me pregunto si Abraham regresó a aquel monte donde un carnerito reemplazó a su hijo y él fue al monte, pero esta vez para agradecer tener al hijo vivo. Yo creo que sí, lo tuvo que haber hecho. No hay registro de todo lo que hicieron los profetas, pero tuvo que haberlo hecho. ¿Y Jacob? ¿Habrá acampado otra vez en Betel
solo para agradecer, allí donde alguna vez peleó con el ángel. Pedro habrá remado en el mar de Galilea, donde alguna vez caminó, y ahí, justo en las coordenadas correctas, donde él más o menos se acordaba, habrá elevado una canción de agradecimiento o una oración. Capaz que Zaqueo dejó que sus nietos subieran al árbol donde él vio por primera vez a Jesús. O cuántas veces Pablo, se habrá detenido en la milla exacta, en el kilómetro exacto donde fue tumbado camino a Damasco. Y si fueras Lázaro, ¿no irías una vez al año a la tumba en donde una vez te sepultaron por 4 días? ¿A quién le vas a llevar flores, Lázaro? A la tumba vacía donde estuve. Yo creo que sí, yo creo que iría. Los cristianos, especialmente los protestantes, le tenemos tanta fobia a caer en idolatría que ya no levantamos piedras para agradecer. Y con esa teología de que Dios está en todas partes, a veces dejamos de subir la montaña de agradecimiento. Dejamos de decir, voy a agradecer por esto que me ocurrió, por el techo, por estar vivo. Por eso muchos cristianos a veces, de hecho, hasta abandonan la tumba de sus propios seres queridos porque creen que ir hasta ahí es idolatría. Todos sabemos que en esa tumba ya no está su alma, pero me pregunto si al abandonarla no hace que de a poco hasta nos vayamos olvidando de aquellos que nos precedieron o aquellos que nos dieron la vida. Por eso la palabra recuerda aparece 250 veces en las Escrituras. Es una de las palabras más repetidas, más que pecado, más que cielo, más que gracia, más que salvación. Recuerda. Y no es porque el Señor supiera que padeceríamos de Alzheimer, pero sí sabía que tenemos una memoria frágil, y la memoria frágil siempre está conectada con la ingratitud, con el desagradecimiento. Entonces tenemos tendencia a recordar lo que deberíamos olvidar y a olvidar lo que deberíamos recordar. Si uno nunca se olvida las cosas que hizo Dios por uno, uno nunca dejaría de ser agradecido. Yo le decía recién a los muchachos ahí atrás, le decía, yo puedo llegar a River cada domingo a la mañana y decir, mirá la gente que hay, va a ser un lío estacionar, o va a ser un lío llegar, no sé si voy a encontrar asiento, o puedo decir, ¿dónde estaba yo hace 20 años atrás? Y hoy tengo el privilegio de pertenecer a esta nave insignia donde Dios nos habla, donde Dios nos bendice. ¿O no? Es maravilloso. Entonces, si no ponemos una piedra junto a las aguas que algún día se abrieron, poco a poco nuestra frágil memoria va a hacer que nos volvamos petulantes, desagradecidos. Yo tengo el hombro derecho dislocado, me cuesta mucho mantener la postura. Fue como resultado de un evento evangelístico en un teatro allá en el 2001. Durante una función estaba peleando con un doble de riesgo. Usted dirá, ¿y qué hacías peleando con un doble de riesgo? He hecho tantas cosas. Pero al principio de la función había una metáfora de la película Matrix, que en ese momento estaba de moda, y yo peleaba con unos dobles de riesgo que representaban el mal. Teníamos la coreografía armada. De hecho, el que peleaba al principio era un doble mío, con una máscara, y después el doble caía detrás de una escenografía y salía yo y hacía el último truco. Y la gente decía, ¡wow! ¡Qué estado físico tiene Goebbels! Pero el último truco yo decía, y me liquidaba unos 3, 4, y caí mal en ese último truco. En una de las funciones se me cortaron los ligamentos del hombro derecho, y nunca me operé, porque el posoperatorio iba a durar 6 meses. Y yo tenía que viajar, tenía giras. Y entonces le pregunté al médico, le digo, ¿y qué puede pasar? Me dice, ¿qué edad tienes? Le digo, 36. Me dice, bueno, capaz que después de los 50 te va un poco a desmejorar la calidad de vida. Yo dije, a los 50, lo que falta. Bueno. Cada vez que me duele, cada cambio de clima, cada vez que me tengo que bañar y subir la mano derecha, me acuerdo de esos días difíciles y digo, ¿por qué no me operé? Pero también me acuerdo cómo Dios me libró. Y me siento como Jacob, a mi manera, rengueando, y cada vez que me duele recuerdo que algo le pasó a mi hombro. David tenía su manera de recordar. Primera de Samuel 17:54 dice, y David tomó la cabeza del filisteo, la de Goliat, y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él y su cota de malla y su armadura las puso en su tienda.
La cabeza no sé si la entregó para que haga un asado, no sé qué, pero él se quedó con las armas, ¿no? Y no es un dato menor que la Biblia diga que la cota de malla de Goliat pesaba 5.000 ciclos de bronce, son 50 kilos. Así que no cabía en la repisa de la chimenea, al lado del Grammy, no cabía. La caja de recuerdo de David pesaba muchísimo. Y cada vez que David se mudaba, la cota de malla de Goliat iba con él. Esa era su montaña de agradecimiento, un símbolo de 50 kilos. Su montaña de agradecimiento, cada vez que él dudaba ante una batalla o tenía que enfrentar a los enemigos, solo tenía que mirar la armadura del gigante que él venció cuando tenía 16 años aproximadamente. Entonces cada vez que David la veía, se acordaba que Dios hace caer a los gigantes, así que vale la pena el peso del recuerdo. Vale la pena el peso del recuerdo, ¿sí o no? Dios hace caer a los gigantes. Entonces son los buenos recuerdos del pasado los que le dan significado a nuestro presente y nos alientan para el futuro, desde luego. Por eso Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces cuando vemos, insisto, nuestro pasado, a través de ese lente nos damos cuenta que siempre fuimos parte de un plan maestro. El tema es que en lugar de agradecer a Dios por lo que nos tocó vivir, a veces tratamos de buscarle una explicación lógica y lineal a lo que nos pasó durante este año. En vez de decir gracias, Señor, porque lo bueno me ayudó, lo malo no lo entiendo, pero supongo que también me habrá hecho crecer. Aprendí. Y las cosas que todavía no se resolvieron me están haciendo crecer. Gracias, Señor, que solo porque cambia el calendario tú no detienes el proceso. Continúas interesado en mí. Un ejemplo, atraviesas un divorcio. No solo tienes que explicarle el divorcio a tus familiares, a tus hijos, a tus amigos, sino que te los tienes que explicar a ti mismo. Y entonces uno enfrentas una multitud de recuerdos, porque un divorcio podría ser una mudanza, podría ser una muerte, pero se me hace que esto podría ser quizá un ejemplo donde conozcamos a alguien que se haya divorciado y uno dice, ¿y por qué si se llevaban bien? Pero uno no tiene la menor idea qué pasaba en la intimidad. Entonces el que lo está atravesando puede explicarlo por la genética. Dice, bueno, mis padres también se divorciaron, así que yo heredé lo mismo, era lógico que me iba a pasar. Puedes explicarlo en función de incompatibilidades. Bueno, no estábamos hechos el uno para el otro, siempre fuimos el agua y el aceite. Puedes explicarlo justificándote. Bueno, él nunca me amó. Ella nunca me amó. Puedes asumir una responsabilidad excesiva, decir, bueno, todo fue mi culpa, yo nunca pude hacer feliz a nadie, lo arruino todo lo que toco lo arruino. Lo puedes estimar o subestimar, racionalizar o espiritualizar. Pero por lo general un divorcio suele estar por encima de cualquier capacidad de explicación. Pero son tus explicaciones lo que va a debilitarte o te va a fortalecer. Porque ese recuerdo puede ser una plataforma para el cambio o una experiencia que te encierra en una celda de depresión. Como te lo expliques, te va a detener o te va a ayudar a continuar. Entonces, no se puede cambiar el pasado, ¿sí? Pero podemos aprender de él. Y así es como enfrentamos el futuro. La experiencia puede ser la misma, el tema es cómo nos la explicamos. Porque hay mucha gente que este 31 al levantar la copa va a tratar de explicar por qué un ser querido ya no está en esa silla. O porque fue deportado, o porque murió, o porque hubo un divorcio, o porque hay una pelea, o porque los malos entendidos no se arreglaron para esta fecha. Haya sido lo que haya sido, incluso una muerte, insisto, uno tiene que aprender a decir, bueno, yo no lo entiendo, no es lo que yo hubiese hecho, pero estoy seguro que Dios usó esto para bien, para darme una oportunidad. Por eso mi madre insistía con la canción, por más que sufra, te agradezco, Señor, también si lloro, decía la vieja. Que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti. Y luego decía, mis hijos, no se olviden de subir a la montaña de agradecimiento. Y lo repetía una y otra vez. Poco antes de la pandemia, recuerdo que algunos domingos yo observaba, antes de la pandemia, observaba a la gente durante el servicio mientras cantaba.
Algunos lo hacían desaforados, en éxtasis, apasionados, pero otros llegaban tarde, buscaban asiento, hablaban entre sí, miraban el celular y usaban ese tiempo de adoración como las publicidades del cine, ¿no? Es lo que están pasando hasta que viene el mensaje. Y quizás hizo falta una crisis como la del 2020. Una de las razones por las cuales el Señor nos pone o permite situaciones difíciles es para darnos la oportunidad de adorar de verdad, de entonar sus alabanzas de verdad. Yo digo siempre que cuando uno vuela, en cualquier avión comercial es fascinante porque cuando el avión se eleva por encima de las nubes negras, ese día tormentoso, uno se da cuenta que es debajo de las nubes nada más. En días muy tormentosos ha levantado vuelo mi avión y se elevó por encima de las nubes y era un día soleado, maravilloso, el día que había hecho el Señor. Son las mismas nubes, pero mi perspectiva es diferente porque las tormentas siempre se ven diferentes desde arriba. Y Colosenses 3:1 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y decía, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El apóstol dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces, si la sabiduría es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, la alabanza, el agradecimiento son las reacciones naturales a ese punto de vista. Cuando uno ve las cosas de arriba, uno no le queda más que adorar. Ya sea que estemos en la parte superior o en la inferior de la tormenta, ya sea que estemos en la orilla del lado este o del lado oeste del Mar Rojo, Dios siempre abrirá un camino. No te lo olvides, Dios siempre va a abrir un camino como lo hizo en el año que se está yendo. Siempre, siempre. ¿Me oíste? Siempre, siempre. Y mientras lo hace, ¿qué hay que hacer? Lo que decía mi mamá, subir la montaña y agradecer. En la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, él le dice en el capítulo 3, versículo 16, le dice, y sean agradecidos, canten salmos, himnos, canciones espirituales, póngalo nanando a bailar, dice mi versión, con gratitud, de corazón a Dios. Luego añade, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. En otra de sus cartas exhorta a los cristianos y nos dice, den gracias a Dios en toda situación, no en algunas, en todas, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, en todo. Hay que dar gracias a Dios en los días soleados, en los días fríos, en los días de lluvia, dar gracias a Dios cuando en la casa reina la paz, cuando la suegra viene a pasar la fiesta, dar gracias a Dios en todo. Una mayor gratitud no es el resultado de adquirir más cosas, ni de comprar la casa, ni de tener mejor crédito, sino de tener más conciencia de la presencia de Dios y su bondad. Por eso cantamos hoy, yo cantaré de la bondad de Dios. Cuando uno está consciente de la bondad de Dios, dice, wow, es increíble. El apóstol Santiago añade, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva, todo don perfecto, esto incluye el pan en la mesa, el estar vivos, el respirar, toda buena dádiva, si es algo bueno en la vida, desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Todo lo que nos pasa lindo viene de arriba. ¿Alguien lo cree, sí o no? No obstante, cuando lo damos por sentado o pensamos que nos merecemos sus dones, ya no somos agradecidos. Porque no podemos ser agradecidos por algo que pensamos que es nuestro derecho. Y si no hay un corazón agradecido, el alma sufre. Aquí es donde muchos de nosotros fallamos la prueba de la gratitud, ya que tendemos a mirar a nuestro alrededor y pensar que tenemos derecho a las bendiciones. Encima, tenemos tantos predicadores diciendo, reclame sus bendiciones, empodérese, decrete, dígalo, proclámelo. Entonces la gente cree que es derecho, es lo que le corresponde. Pero no nos merecemos nada de lo bueno que nos pasó en este año que se está yendo. Nada. Todo lo que tuvimos vino por gracia y misericordia de Dios. Nada nos merecemos, nada. Nadie oró demasiado, nadie ayunó demasiado. Nadie pagó un precio por eso. ¿Estamos de acuerdo?
Sin embargo, he aquí el problema. Mientras más nos consideremos con derechos, menos agradecidos seremos. Pablo, el apóstol, afirma que esta es una característica de una vida opuesta a Dios. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pedro estaba el apóstol estaba enojadísimo porque dice, no le dieron gracias. No lo glorificaron, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Qué feo es cuando no nos dan las gracias y estamos haciendo un esfuerzo y eso que somos humanos. Por eso la ingratitud no es un problema psicológico, constituye un pecado. El Salmo 103 dice, alaba alma mía al Señor y no olvides, lo diré otra vez, no olvides ninguno de sus beneficios, no te olvides ninguno. Los que esta mañana desayunaron, aunque sea una taza de café, no te lo olvides. Alaba al Señor por esa taza de café que a lo mejor pudiste no haberla tenido. No olvides. En los días de Jesús, todo israelita elevaba, una vez te conté, las 18 bendiciones. Eran una oración que hacían por día, 18 bendiciones. En el hebreo, una bendición era cualquier oración que empezaba con la palabra bendito. Y en la mañana cuando se despertaban repetían 18 veces, bendito seas Dios, bendito seas Dios, bendito seas Dios, bendito seas Dios. 18 hacemos. Y en la noche antes de irse a la cama repetían 18 veces, antes de encender Netflix. Repetían 18 veces, bendito sea Dios, 18 veces. Al mediodía hacían una pausa y elevaban las 18 oraciones. Bendito sea Señor que perdonas en abundancia. Entonces las bendiciones en hebreo conectaban el don con el dador. Y le recordaban a los ciudadanos de Israel que todo lo bueno en la vida provenía de Dios. Era como decir, qué increíble, logré vivir ayer y hoy tengo otro día para vivir. Dios es fabuloso, bendito sea Dios, que me acabo de despertar en un nuevo día. Por eso mi mamá decía, mi hijo, no se olviden de subir a la montaña y ser agradecidos. Y decía, por eso digo, te agradezco Señor, un día más. Mi mamá decía, un día más. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? En estos años a mí me ha tocado oficiar funerales, incluso de niños. Y los padres me preguntan, y yo simplemente les prometo, van a ver a su bebé en el cielo. Es una promesa. Pero yo me digo, si el cielo no existiera, yo no tendría nada que ofrecer. No podría ni siquiera oficiar un funeral, porque ¿qué puedo decirle a papis que tienen que estar frente a un cajoncito blanco? Pero si incluimos nuestro hogar celestial en la vida, la gratitud hasta puede aparecer en un servicio funeral. Señor, gracias porque lo vamos a volver a ver. Va a ser dura la vida. Quizás nunca más nos vamos a volver a reír en familia, pero gracias que lo vamos a volver a ver. La gratitud hasta puede incluirse, insisto, en un servicio funeral. Gracias porque tú cuidarás de él. Por eso dice 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. ¿En todo? En todo. En lo que nos pasó este año, en todo, en los problemas, en la estadía en el hospital, en los aprietos, en los líos, en los desiertos, en todo. En el desierto los israelitas se olvidaron de eso. Números 21:5 dice, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Además, estamos hartos de este horrible maná. Te dicen, pero qué gente, pero somos así. Nosotros los que estamos aquí, lo saben los que están en casa, los que estamos de este lado de la frontera, en la Unión Americana, tenemos seguridad. Quizás nos faltan cosas, como en todos lados. Pero tenemos cosas que son un lujo en nuestros países. En nuestra región, desde México hasta Tierra del Fuego, acá vivimos cosas que a lo mejor son un lujo allá. Yo viví 40 años en Argentina, te puedo dar cátedra de lo que falta en nuestros países y aquí lo tenemos como algo común y a veces hasta somos desagradecidos. Yo les cuento siempre a la gente de América Latina que aquí hasta la gente no saca el auto cuando llueve.
cuando nosotros íbamos a tomar 4 o 5 buses o 9 camiones para llegar donde teníamos que llegar. Pero en un momento Israel le pasó eso, se olvidó de la liberación de Dios. Olvidaron que el Mar Rojo se convirtió en una alfombra roja, que el maná caía como monedas de plata. Olvidaron que bailaron la danza del jubileo. Y al principio sí fueron agradecidos, yo te conté. No obstante, con el paso del tiempo, la ingratitud tomó el control. Suele pasar. Así que comenzaron a quejarse. Ya no era suficiente escapar de la esclavitud. Ahora querían manicuras, pedicuras, spa, masajes faciales y vida sin suegras. Y eso no se puede. Se volvieron amargados, pesimistas. Y Dios sabe que nada calla más a los gruñones como la gratitud. Entonces Dios responde con una lección práctica e inolvidable. Envía serpientes al campamento. Alimañas con escamas se deslizan en las tiendas de campaña. Colmillos venenosos por todos lados. Y dice la Escritura, entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acude a Moisés y dice, hemos pecado en hablar contra el Señor y contra ti. Hemos sido desagradecidos. Pide al Señor que nos quite las serpientes. Moisés va y ora y intercede por el pueblo. Entonces el Señor le dice a Moisés, ¿por qué no te haces la figura de una serpiente venenosa y la atas a un poste? Y todos los que son mordidos tienen que mirar la serpiente y van a ser sanos. Va a ser la inmunidad, va a ser la manera en que ellos no tengan que morir. El antídoto. Así que Moisés es una serpiente de bronce, la ata a un poste y entonces los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Entonces, ¿cuál es la cura para la ingratitud? Que cuando tenemos que mirar para arriba en medio de una pandemia y agradecer por el hecho de respirar sin estar entubado y vivir un día más, nos volvemos agradecidos por la fuerza. Señor, gracias porque puedo respirar. Gracias porque no soy una víctima del COVID, por ejemplo. Entonces, cuando la pandemia llega y arrasa con el planeta, todo el mundo era agradecido. Ay, gracias. Yo no escuché gente hablar de Dios cuando jamás se acordó de Dios. Y salíamos a los balcones y aplaudíamos a determinada hora a los enfermeros y a los médicos, esos mismos que después no dejábamos entrar porque creíamos que nos iban a contagiar. Entonces, cuando Dios ve que el tiempo que debería ser alabanza y adoración se transforma en nuestro tiempo para llegar tarde y quejarnos porque nos tocó un mal asiento o porque tenemos que dar muchas vueltas en el estacionamiento, Él se encarga de ponernos los patitos en fila. Cuando lo sagrado se vuelve común, Él hace que solo el hecho de seguir respirando sea sagrado. Cuando lo sagrado se nos vuelve común, cuando nuestra queja es porque el wifi no es muy rápido, Dios permite que una temporadita en el hospital nos haga valorar lo que significa estar en casa y no depender de un suero intravenoso o de un catéter de Foley. Cuando nos volvemos petulantes, cuando nuestros hijos hacen un escándalo porque no les regalaron el último celular, Dios se ocupa de mostrarle lo que significa una pequeña temporada cuando falta lo básico, cuando tenemos que despedir a un ser querido en un funeral, cuando tenemos que pasar por el hospital, cuando tenemos una temporada sin dinero. Entonces los milagros del ayer son olvidados rápidamente en medio de las crisis de hoy. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos grita, recuerda, recuerda, recuerda. Si todos los días recordáramos lo que hizo Dios por nosotros, nunca pasaríamos un 31 de diciembre quejándonos. No hay razón. Nos haya ido como nos haya ido. Si llegamos al 31 vivos y respirando, caramba, ya hay que agradecer. Ya hay que decir, gracias Señor. ¿Sí o no? Ahora, considera la exhortación de Moisés a Israel después del milagro del Mar Rojo en Éxodo 13:3. Dice, cuando mañana tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? ¿Qué es esta montaña? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto y nos sacó de la casa de servidumbre. Hijo, tú deberías ser un esclavo y no lo eres. Esto te será como una señal sobre tu mano, dijo Moisés, y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte.
Moisés no tenía que preparar un mensaje nuevo cada semana. Él tenía que decirle, recuerden, gente, dejen de quejarse por el maná, recuerden de dónde venimos. Recordemos, hispanos queridos, de dónde venimos. ¿A dónde teníamos que haber estado hoy, muchos de nosotros? Capaz que acá hay muchas excepciones a la regla y unos dicen, bueno, yo tenía siempre un futuro brillante porque mi casa era el Palacio de Buckingham. Yo no. Yo nací en un barrio chiquitito llamado Billinghurst, San Martín, Buenos Aires. No tuve ni la oportunidad de ir a la universidad. No había dinero. Y mamá me decía, a lo mejor ni a la secundaria te podemos mandar si no te dan una beca. Y comíamos de salteado y agradecíamos que con el mismo aceite se freía todo el mes. Negras salían las milanesas y duras. El pan se guardaba y el pan duro se rallaba para tener pan rallado y todo tenía que durar y hasta que no nos comíamos ese tomate momificado que estaba ya hace 6 meses en la nevera, no había nuevos tomates. Así nos criamos. Y cuando uno se cría así, no tiene expectativa de que las cosas van a cambiar. Cuando uno hereda la ropa de los hermanos, uno dice, la voy a heredar toda la vida. Yo me pasé la infancia y la adolescencia sin nada nuevo, nunca estrené nada, ni calzones, Dios sabe lo que digo. Estaban viejitos mis calzones, pedían piedad, decían, regálenme, háganme trapito de azulejos. Entonces cuando yo trazo la línea de puntos hacia atrás, mi balance no me puede dar más queja que agradecimiento. No puedo, no tengo derecho. Y el Señor le estaba diciendo lo mismo en esencia a Israel. Guarden estas memorias. Ténganlas a mano. Refrésquenlas en sus mentes. Y cada vez que enfrenten una crisis nueva, porque tendréis aflicción, cada vez que enfrenten un gigante, cada vez que un nuevo enemigo se acerque, deben recordar los milagros que yo he provisto. No olviden los milagros, dice Dios, que experimentaron conmigo. Luego asegúrense de contárselo a sus hijos, porque estos hijos van a ser unos petulantes, unos hijos de hispanos que se creen gringos con derecho. Síganle hablando acerca de los milagros de generación en generación. Háblenle de lo que sufrieron sus abuelos, de los que tuvimos abuelos inmigrantes. Háblenle de lo que significaba disimular el hambre para que nadie se diera cuenta. Que lo sepan. Entonces aumentará tu fe y la fe de tus hijos. La generación que sigue, dijo Dios. Entonces tenemos que recordar cada mañana como nos acordamos de lavarnos los dientes o la cara. Pero solemos olvidarnos la manera en que Dios nos libró. Solemos olvidar. Cuando llegué a este país, recuerdo que lo primero que aprendí allí en la Catedral de Cristal es la famosa frase gringa, acá tenemos un presupuesto, ajústate a la planilla. Y en los primeros meses yo tenía terror de excederme un centavo de lo que nos habían asignado, que por cierto era muy poco. Y de pronto empiezo a orar y Dios empezó a verse pequeñito. Dios se veía como el tamaño de una planilla Excel. Y un día Él me exhorta y me dice, ¿cuándo estando en Argentina, cabezón, necesitaste un presupuesto y limitaste mi obra a un presupuesto humano? Y ese recuerdo, esa montaña de agradecimiento nos transformó hoy en un granero para las naciones hasta la fecha. Esa montaña de agradecimiento. Entonces, no podemos enfrentar al gigante si olvidamos al león y al oso. No. Si olvidamos al león y al oso cuando los atacábamos o defendíamos nuestras ovejas del león y el oso, nunca enfrentaremos al gigante. Primera de Samuel 17:33 dice que David le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león, cuando venía un oso y tomaba algún corderito de mi manada, yo salía tras de él, lo hería, lo libraba de su boca, y tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso, esa bola de grasa, es como uno de ellos. Él hizo la matemática, David. 1 más 1 es 2. Si Dios estuvo conmigo con los leones y los osos, va a estar con este incircunciso. O sea, va a estar conmigo para que yo venza a este incircunciso. Es sencillo. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí o no? Entonces, nos describe eso. Nos olvidamos que una vez estuvimos enfermos y el Señor nos regaló salud y hoy estamos otra vez.
Yo he estado enfermo aquí, predicando varios domingos en este año. Y sin embargo Dios volvió a darme salud, pasó. Recordamos ese desastre financiero, sin embargo el Señor nos dio salida y nos ha guardado hasta hoy. ¿Dónde encontramos la fe, la valentía para levantarnos y ganar la victoria otra vez? ¿Dónde encontramos la valentía para empezar un 2026 diferente? Recordando al león y al oso, gente. No podemos ser un adorador genuino si no tenemos memoria. Y mucho menos ser agradecidos si no tenemos memoria. Si sientes que el mundo te debe algo, prepárate para una vida con horas muy amargas. Nunca vas a conseguir la paga que esperas. El universo no va a ser suficientemente digno de tenerte entre los seres humanos. El salmista nos dice lo siguiente: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Fíjate que nos dice cómo venir. Denle gracias, alaben su nombre. Esto sería, entren al estacionamiento sin querer pisar al Welcome Team y vengan cantando desde ahí. Y luego cuando lleguen hasta acá, sigan cantando aunque la fila sea larga, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Entonces yo no me refiero a la clase de gratitud que sentimos hacia Dios cuando las cosas van bien. Me refiero a la gratitud centrada en Cristo. Un espíritu de gratitud es capaz de encontrar una bendición dentro de cualquier carga. Me acuerdo que hace unos años esto te lo conté, felicité a alguien porque le llegó finalmente su ciudadanía, le había llegado creo que por sorteo. Y entonces inmediatamente junto con su estatus legal le aumentaron el salario. Y le dije, qué increíble, ¿y cómo ves la vida ahora? Y me dice, ahora me quiero morir. ¿Sabes lo que tengo que empezar a pagar impuestos ahora? Me dice. Yo dije, o la mamá no tomó mucho ácido fólico durante el embarazo, o este tipo tiene un serio problema de deforestación mental. Porque en lugar de... Viste qué lindos insultos de fino, ¿no? En lugar de recibirlo como una bendición y convertirlo en alabanza, estaba desalentado porque le tenía que pagar impuestos al tío Sam, ¿de verdad? Y tengo otra peor que la anterior. Cuando nosotros empezamos a crecer como iglesia y íbamos por los hoteles, no teníamos este edificio, yo le contaba a alguien que se dedica también a pastorear lo que sucedía cada domingo. Me dijo, ¡ay, qué lío tienen ustedes para estacionar! Yo me muero si tenemos que vivir nosotros en nuestra iglesia ese estrés. No, nosotros somos bien poquito, gracias a Dios, me dijo. Ni siquiera el crecimiento era una razón para estar agradecido. Y eso mismo sucede con nuestra relación con Dios. Cuando nos convertimos, decimos, uy, es que la gracia de Dios es demasiado, no puedo creer. Es demasiado buena para ser cierta. El hecho de que pudiéramos ir a la Biblia y Dios nos habla, es un beneficio que no podíamos creer. Yo le decía a mi pastor, ¿de verdad Dios me va a hablar acá? No hay una cosa que eso es algo que no podríamos pagar. Y luego comienza en nosotros una sensación de tener derechos. Y las cosas que queríamos hacer, servir a Dios, ofrendar, orar, predicar, se convierten en cosas que teníamos que hacer. Pero la ingratitud muere cada vez que recordamos. La ingratitud muere cada vez que recordamos. David escribió, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona nuestros pecados. Dice, perdona mis pecados, sana mis dolencias. Hace una lista. Rescata mi vida del sepulcro. Me cubre de amor y compasión. Me colma de bienes la vida. Me rejuvenece como a las águilas. Hasta estética me hace. Entonces Él nos salvó, bendice, perdona, restaura, satisface, sana, cubre y rejuvenece. ¡Caramba! Que hay que agradecer a Dios. ¡Oh, no! ¿Alguien tiene que celebrar más que eso, sí o no? Entonces, el desánimo y la depresión no encuentra manera, el desánimo, de establecer una base de operaciones en un corazón que está lleno de alabanza y gratitud. La gratitud nos conduce a través de tiempos difíciles. Y el camino más seguro para salir de una depresión es el que está marcado con el letrero gracias.
El que esté triste, que este año diga, estoy triste por las cosas, no se dieron, gracias. Yo sé que estás pensando, pero es difícil dar gracias en medio de una tragedia. Jesús lo hizo. Primera de Corintios 11:23 dice, la noche que fue traicionado, el Señor tomó pan, dio gracias, lo partió, y luego dijo unas palabras. No es frecuente encontrar las palabras traicionado y gracia en la misma frase, mucho menos en un mismo corazón. Pero en medio de la oscura noche del alma, Jesús encontró un motivo para dar gracias. Cualquiera da gracias por la luz, pero Jesús nos enseña a dar gracias por la oscuridad. Por eso mi mamá decía, una vez más, te agradezco, Señor, que el sol nació. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Mis hijos, no se olviden de subir a la montaña y ser agradecidos. Y para cerrar, te voy a contar una de mis historias favoritas, que capaz que la oíste. El uruguayo Fernando Parrado, alias Nando, fue el sobreviviente del accidente aéreo en el cual un avión transportaba a un equipo de rugby desde Montevideo hasta Santiago de Chile y se estrelló contra la cordillera de los Andes hace 53 años atrás. Y de los 45 pasajeros, solo 16 regresaron finalmente a casa. Nando fue uno de los sobrevivientes que decidió emprender el camino a través de la cordillera en busca de ayuda. Lo último que recuerda Parrado antes del accidente es haber visto la montaña justo debajo del avión, seguida de un terrible ruido y oscuridad. Un golpe en la cabeza lo mantuvo en coma durante 3 días. Cuando despierta en el medio del fuselaje roto, descubre el horror. El avión se había roto en 2 pedazos y su madre había muerto en el accidente. Su hermana fallecería en sus brazos pocos días después, así como varios de sus amigos. Y ahí comenzó el reto imposible, sobrevivir a 4.000 metros de altura, sin cobijo, sin alimento, sin agua, a temperaturas inferiores de 20 grados centígrados bajo cero, son 68 grados bajo cero, grados Fahrenheit. Tuvieron que cometer canibalismo, puesto que las proteínas estaban en los cadáveres, y tomaron esa decisión, haciendo un pacto. Y Parrado decidió que iba a morir caminando hacia algún lugar en busca de ayuda. Y él mismo lo cuenta así en sus conferencias. Él dice, en la vida, lo que Dios permita en su voluntad es fundamental. Cuando llegué al aeropuerto de Montevideo para tomar ese vuelo, no daban números de asientos para el avión. Al que le tocaba, a mí me tocó la fila 9. Cuando el avión chocó contra la montaña y se partió en 2, de la fila 9 para atrás, todos murieron en el primer impacto. De la fila 9 para adelante, sobrevivimos. Y cuando finalmente nos dimos cuenta que nos iban a rescatar, también me percaté de que de regreso al continente yo no iba a tener ya a mi familia, ni a mis mejores amigos, ni a mi mamá, ni a mi hermana. Pude haberme puesto muy mal, perdí mucho. Pero a la vez no podía creer que estaba vivo y que otros 29 amigos habían muerto en la cordillera helada. Entonces decidí vivir agradecido. Ser agradecido aunque a veces tenga que comer sobras de ayer e irme a la cama. Y yo agrego a lo que dijo Nando y digo, si este año que se termina, tu balance es, bueno, mis extremidades funcionan, puedo ir al baño por mí mismo, por lo general desayuno, tengo un techo, propio o ajeno, techo, respiro normalmente, no estoy en un hospital ni en una cárcel, puedo bañarme cuando lo desee, tengo a alguien que me ama y Dios me dio un año más de vida. Si alguien acá tiene todo eso, o algo de eso, o todo eso junto, porque es un súper afortunado, entonces debería subir a la famosa montaña del agradecimiento, por lo menos cantar la vieja canción de Roberto Carlos como mi mamá. Porque si tienes todo eso, significa que en la vida te tocó de la fila 9 para adelante. Créeme, la mayoría vive de la fila 9 para atrás. Créeme. La mayoría vive de la fila 9 para atrás. Hay gente mirándome desde los hospitales, desde las cárceles, y están de la fila 9 para atrás. Mijos, no se olviden de subir a la montaña
y ser agradecidos. No te olvides, sé agradecido. ¡Bendito eres! Dale un aplauso grande al Señor de señores, al Rey de Reyes. Nos ha hablado el Señor hoy, que ese aplauso se escuche fuerte. ¡Aleluya! ¡Le va! Levanta tus manos al cielo conmigo, Padre. Junto con toda la gente que está en sus hogares, levantamos nuestras manos al cielo juntos. En primer lugar, para pedirte perdón por haber sido ingratos, por habernos olvidado las bendiciones de estar vivo, de comer, de bañarnos, de tener agua tibia en la mayoría de los casos. Perdónanos si hemos sido petulantes, si hemos ofendido a los cielos, si te hemos ofendido a ti, si nos hemos comparado con los que tienen más y nos olvidamos de nuestros hermanos en Uganda, en África, en la India, nuestros queridos hermanos aquí nomás en Cuba, que comen frijoles y arroz la mayoría de la semana. Perdónanos, Señor, si hemos sido tan ingratos que nos hemos quejado por no tener toda la tecnología, o porque no teníamos el seguro médico soñado, porque no pudimos cambiar el automóvil, cuando hay gente que ni siquiera tiene hoy para alimentarse. Perdónanos, Señor, y ahora queremos agradecerte porque se termina un año más, porque juntos estamos cerrando el año con gratitud y subimos a la montaña del agradecimiento, sea con lo que sea que haya estado formada esa montaña. Cada uno tendrá sus piedras. Yo tengo muchas y mi montaña de agradecimiento es tan alta. Te lo digo, Señor, cada domingo que vengo acá no puedo creer la fila, Señor. ¿Por qué? Te lo digo cada vez que me levanto cada mañana y digo, Señor, qué privilegio que puedo hacer lo que me gusta. Te lo digo cada día cuando digo, Señor, gracias por prestarme los oídos de generaciones y generaciones. Y cuando me dijiste allá en el 91, te prestaré los oídos de miles, yo pensaba que iba a ser un estadio. Sin embargo, no existía el streaming, no existía esto maravilloso de llegar a millones de hogares. Gracias, Señor, porque me consta que tienes gente más preparada, gente más espiritual, de hecho. Me consta que pudiste haber elegido cualquier otra congregación para bendecir al resto del planeta y enviar recursos, pero nos elegiste a nosotros. Henos aquí un grupo de hispanos rotos, una diáspora venida de distintas partes del planeta, un grupo ecléctico, una cuadrilla destartalada, pero que todos los días dice, Señor, envíanos. Si no hay nadie más, envíanos. Señor, gracias. Vamos, levanta tus manos y agradece al Señor. Agradece por el año que se va. Ya agradeceremos por el nuevo el domingo que viene, pero ahora por el año que ha terminado, por las luchas, por los aprietos, por las lágrimas, por las alegrías, por las cosas lindas, por las que no fueron tan lindas, por esas cosas maravillosas y las que no fueron tanto. Gracias, Señor, por tanta bendición. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos y pedimos que tu bendición nos alcance todavía. Y donde haya en un hogar un corazón agradecido, no falta el pan. Donde en un hogar haya un corazón agradecido, no falte la paz, la benignidad, la fe, la templanza, el amor. Somos bendecidos. Alaba, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. ¡Santo eres! Dale ese aplauso.